¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, este vendría a ser el cuarto audio del ciclo Oda al Hogar que está llevando adelante en nuestro canal María Sandrús. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te dejo la palabra. ¿Qué tal, Eugenio? Muchas gracias. Bueno, para este próximo encuentro se me ocurrió repasar algunos conceptos filosóficos, porque en realidad, comentando el libro de Chesterton, aludimos a muchos conceptos filosóficos, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la diferencia entre el amor realista y el amor idealista. Entonces se me ocurrió primero ir al fundamento filosófico de todos estos conceptos que usamos las tres primeras charlas. Los fundamentos filosóficos son ante nada fundamentos metafísicos y luego éticos, porque la ética está fundada en la metafísica. No sé si todos saben que la metafísica es como la parte suprema de la filosofía, que es la que se pregunta por el origen del ser, ¿no? ¿Por qué existimos? Bueno, entonces primero profundizar un poco este tema de el amor idealista y el amor realista. Tenía un profesor que decía que el verdadero bisturí metafísico, me encanta esa expresión, el verdadero bisturí metafísico es la distinción entre el idealismo y el realismo. Cualquier otra posición filosófica que se quede a mitad de camino, si uno llegara a las conclusiones coherentes y finales de sus propuestas, llegaríamos a una visión idealista, como por ejemplo Kant, o a una visión realista. Entonces, sencillamente, el idealismo propone que el otro es la proyección de mi yo, el otro no existe. El realismo es la filosofía que continúa el sentido común. Por eso a Chesterton se lo llama el apóstol del sentido común. Entonces, nosotros todos somos realistas, porque incluso los filósofos idealistas cuando piensan son idealistas, pero cuando viven son realistas. ¿Y cuál es, la postura básica del realismo? Que nos encontramos en un mundo lleno de cosas que no creamos nosotros, sino que son de un modo determinado y que esas cosas las podemos conocer. Y también nos encontramos existiendo y la existencia no nos la dimos nosotros a nosotros mismos, que ahí hay todo un problema filosófico. Entonces nos encontramos con nosotros mismos y nos encontramos con que nosotros tenemos un modo determinado de ser. Por lo cual, lo más importante que tenemos que hacer es descubrir cómo soy yo, cómo son los otros, cómo son las cosas. Es mucho más importante descubrir eso que lo que nosotros podamos inventar o recrear. Por eso tenemos primero que tener una actitud contemplativa, de atención, de respeto, sabiendo que yo mismo soy algo dado a mí mismo y que vengo con una naturaleza determinada y que los otros también. Cada uno tiene su naturaleza y hay que respetar esa naturaleza. El realismo tiene como, decimos que tiene que ver, es la continuación del sentido común, que es ahora el menos común de los sentidos, ¿no? Y toma en cuenta lo que para cualquier persona es una evidencia y que quizás hoy hay principios evidentes que son discutidos, porque por ejemplo, yo no me di la existencia a mí mismo. ¿De dónde vengo? ¿Vengo de la nada o vengo de un Dios creador? Hay un principio en filosofía que dice, de la nada, nada surge. Sin embargo, por ahí podemos encontrar difusiones científicas así superficiales o confusas que te pueden presentar un título que diga, ya no necesitamos a Dios porque se descubrió el Big Bang, ¿no? No sé si recuerdan el Big Bang, la primera explosión que dio origen al universo, como si fuera contradictoria la noción de creación con la noción de Big Bang. Entonces, esa primera explosión, esas primeras partículas, esa primera energía, ¿de dónde salió? Bueno, el hombre común, como dice Chesterton, entiende fácilmente y acepta que de la nada nada surge.
Entonces de ahí llegamos a la idea de creación, que era lo que yo quería profundizar en esta primera charla, porque el realismo es creacionista. Y es muy importante que tengamos en cuenta que la idea de creación es una idea de orden natural, es una idea metafísica, es una idea filosófica. El creacionismo es una visión a la cual se puede llegar con el solo uso de la razón. Entonces, tenemos que distinguir, la idea de creación es una idea muy, muy poderosa que tiene muchísimas implicancias metafísicas, antropológicas, éticas, nociológicas, y todavía no tiene que ver con la fe y no tiene que ver con la revelación. Un principio es que de la nada nada surge, o sea, yo salí de algo, quizás no me inventé a mí mismo. ¿Y quién me inventó? Entonces, otro principio filosófico que el hombre común acepta porque le parece evidente es que nadie da lo que no tiene. Entonces, si yo soy una persona, experimento en mí, habíamos hablado de un deseo de infinito, una apertura infinita, un abismo espiritual enorme, porque ¿qué me distingue a mí de los minerales, de los vegetales, de los animales? Y me distingue la vida espiritual, que soy una persona que pregunto por todo, que soy una persona que me pregunto por el origen y el destino del ser, por el origen y el destino de mi propia existencia. Mi espíritu justamente significa apertura a lo infinito. Y también tengo esa experiencia primaria de que soy libre, ese hecho tremendo de que soy libre, de que bueno, un rosal no es libre para cumplir con su vocación y un gato no es libre para cumplir con su vocación de gato. El rosal y el gato viven tranquilamente, digamos, su existencia transcurre de acuerdo a su naturaleza. En ese dicho de no hay que pedirle peras al olmo. Y nosotros no existimos, en nuestra existencia no transcurre, digamos, tranquilamente, por inercia, voy a hacer una expresión redundante. No existimos naturalmente y no fluimos naturalmente de acuerdo a nuestra naturaleza. Tenemos ese poder impresionante de elegir y de que nuestros actos libres confirmen lo que somos o corrompan lo que somos. Tenemos esa capacidad de elegir crecer o de elegir corrompernos. Y eso también es una experiencia universal. No somos igual que un gato o que un perro o que el más perfecto de los animales. Aunque también encontramos en las posturas evolucionistas y materialistas, a veces cuando difunden que un monito muy simpático se bajó de un árbol y accidentalmente raspó 2 piedras, hizo fuego y se convirtió en un hombre. No sé si han visto, ¿no? Que eso también se difunde y se enseña, ¿no? Hay un autor que se dedicó a profundizar el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, que creo que todos sabemos que Santo Tomás de Aquino vendría a ser el gran maestro de la tradición filosófica y teológica católica, porque fue como la mente que unió toda la tradición, ¿no? Que llegó quizás a una elaboración más profunda y más amplia de estos temas, pero siempre abierto a escuchar todo y a leer todo, porque él estudiaba la tradición judía, la tradición árabe, la tradición musulmana, la tradición pagana de los griegos, ¿no? En su mente, digamos, hizo una síntesis de Platón, Aristóteles. Hay un autor que se especializó en Santo Tomás de Aquino que se llama Joseph Pieper, que es alemán, que tiene varios ensayos y un librito que se llama La idea de creación y sus implicancias. ¿Por qué lo traigo? Lo traigo porque es el verdadero fundamento de que podamos hablar de la naturaleza de las cosas, de que lo primero que tengo que hacer es descubrir mi propia naturaleza y también prestar atención a la naturaleza de los otros, a la naturaleza de lo que me rodea. Entonces, lo primero que dice Piper es que la idea de creación implica
que todo el universo está colocado entre dos intelectos, el intelecto divino creador y el intelecto humano creado. Antes de profundizar en esto de que el mundo está colocado entre dos intelectos, el intelecto divino creador le da sentido al mundo y el intelecto humano creado recibe ese sentido. ¿Por qué podemos hablar? Voy a hacer una especie de enganche de que por qué podemos hablar de intelecto divino. Decíamos que nadie da lo que no tiene. Entonces, antes de ir al dato revelado de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ya es muy poderoso el pensamiento de que todo lo que tenemos de más elevado nosotros, nuestra inteligencia y nuestra voluntad libre, de alguna manera están en Dios. O sea, no puede ser que Dios sea inferior a nosotros. Por ejemplo, cuando se habla de Dios como la energía del universo. Yo pregunto, ¿no? Porque me gusta así debatir un poquito. Pero entonces, digamos, ¿Dios es inteligente y libre? Porque si Dios es la energía del universo, es inferior a nosotros. Porque nosotros somos inteligentes y libres. O diríamos con Sartre que la inteligencia es una condena, ¿no? Como que, bueno, hay un autor nihilista, pesimista, Jean-Paul Sartre, bueno, muy famoso, que decía que la conciencia es una condena, una tragedia que le pasó al ser humano, que el ser humano debería envidiar a las piedras, envidiar la tranquilidad que tienen las piedras, porque la piedra no sufre el hecho de preguntarse por el sentido de la propia existencia, y que el hombre es una piedra que fue quebrado por la conciencia de sí mismo y del sinsentido de la existencia, y bueno, entonces el hombre está condenado a sufrir esa angustia existencial, ¿no? La pregunta filosófica da como resultado la náusea, ¿no? La náusea ante el sinsentido de la existencia, o sea, mejor no preguntarse. Pero bueno, nosotros, en una visión creacionista y cristiana, sabemos que ser persona es ser algo súper excelente, que tener inteligencia, que se pregunta por el sentido de las cosas y por el origen de las cosas y poder elegir, es algo mucho más digno que ser un gato o un rosal, y que nuestro origen, el que nos dio esos talentos, los debe tener en un grado muy superior. Para hacer un resumen, a ver si entendí bien, en primer lugar, el título del ciclo Oda al Hogar, un poco yo esperaba, digamos, en cierto sentido, indicaciones de tipo prácticas, etcétera, y veo que vos te fuiste más a los fundamentos metafísicos del hogar. Me parece que está bárbaro esto porque, como vos decís, la metafísica es el fundamento, o sea, la ciencia, el conocimiento del ser, ¿no? Bien, entonces la metafísica del hogar, y en la metafísica del hogar encontramos como principios generales, y uno de ellos es el hecho de la creación. Entiendo que hay como una distinción fundamental entre el ser creado, el ser increado, y después vos mencionás unos principios que realmente son tan sencillos como me parece a mí evidentes. El primero es el que de la nada nada sale. Vale decir que o postulamos la existencia de Dios, o bien el mundo debería ser eterno, de alguna manera, ¿no? Porque si el mundo no fuese eterno, tendría que tener un origen fuera de sí mismo, ¿no? ¿Es así? Bueno, yo no relacionaría la idea de creación con el tiempo, porque el mundo puede quizás no tener un principio y un fin cronológico, pero a su vez ser creado. Porque ser criatura es depender en el ser, no darse el ser a sí mismo. No implica tener un comienzo y un fin cronológico. No sé si me explico. Sí, entiendo. Y después dijiste un segundo principio, que nadie puede dar lo que no tiene. Y después creo que es aún más interesante aquello de que Dios no puede ser inferior a nosotros. De modo que si nosotros gozamos, digamos, de la excelencia de ser persona, es decir, de ser conscientes y libres, Dios no puede ser una energía, digamos, difusa en el universo, como algunas veces hoy se reemplaza a Dios por el universo, ¿no? Así que son principios realmente muy interesantes,
que parecen que están como lejos del tema del hogar, pero en realidad, vuelvo a repetir, son como las raíces de la cual vos nos irás llevando, ¿no?, a una idea del hogar realista, ¿no? Finalmente, esto del realismo, vos decís, el realismo es, digamos, la postura según la cual el ser creado se encuentra entre dos entendimientos. ¿Es eso, el realismo? Un modo de llamar al realismo es creacionismo, que es como la idea culminante de la metafísica realista. La esencia del realismo viene de res, de cosa. Quizás se puede describir como el hombre que acepta encontrarse en un mundo rodeado de cosas que son de un modo determinado, que él no las creó y no las puede transformar esencialmente. Y dentro de todas esas cosas que él encuentra en el mundo está a sí mismo, porque el hombre se encuentra a sí mismo ya hecho. Claro, esto me parece a mí, por ejemplo, hoy dicen, no, me percibo mujer, por ejemplo, ¿no? Y eso, digamos, siendo biológicamente un varón, digamos que parecería que el percibirse es anterior al ser, o que el percibirse define el ser, ¿no? O sea, en este tipo de cuestiones tan populares, como que en definitiva estos principios que vos decís tienen una implicancia práctica, no sé, o no tiene nada que ver lo que digo yo. Tiene mucho que ver. Hay toda una movida de rebelarse contra lo dado. Y eso viene de la antigua Grecia, ¿no? Los sofistas, o no me acuerdo bien si era Protágoras, que decía, el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, pensar que es mejor una existencia donde se afirma una libertad de 360 grados, no hay nada dado, no hay naturaleza de las cosas, y todo es una materia prima plástica que el hombre puede transformar de acuerdo a sus impulsos y de acuerdo a su voluntad arbitraria. Tanto así, o sea, yo en un tiempo me especialicé en esto de la perspectiva de género, tanto así que yo leí que si el hombre se rebela contra su condición biológica, es un tipo de ser humano más evolucionado que el que acepta su condición biológica. Por ejemplo, hay muchos talleres donde directamente se expresa, por ejemplo, ¿por qué mi libertad tiene que estar condicionada por el hecho de que nací con ovarios? Pongámosle, ¿no? Esa frase la escuché hasta el hartazgo. Y la visión realista y creacionista es todo lo contrario, o sea, amar mi condición biológica como algo que me viene dado, mi condición de mujer, mi condición de varón, entender que hay una unidad enorme entre mi cuerpo y mi psiquis, mi alma, mi espíritu, o sea, y digamos, abrazar esa naturaleza y ver qué posibilidades reales y qué vocación implica esa naturaleza recibida y cuáles no. Pero hay una rebelión contra lo recibido, y aceptar la condición de criaturidad es aceptar el ser recibido y la naturaleza recibida. Entonces, mi profesor Emilio Comar nos demostraba a través de la etimología algo muy interesante, porque él decía, si hay naturaleza, hay un camino marcado. Mi naturaleza me marca el camino de mi desarrollo auténtico y de mi felicidad. Y eso es bueno, Sartre, nihilista, ateo, decía, no hay caminos marcados y eso es muy angustiante. Bueno, el creacionista sabe que hay caminos marcados y mi naturaleza, al marcarme un camino, también me marca límites. Y los límites son buenos, y Comar nos enseñaba que límite en latín se dice terminus y que salirse de los límites se dice exterminarse. Exterminarse es salirse de los propios límites. Entonces, ¿qué son esos límites? Es el camino hacia mi desarrollo, hacia mi plenitud, hacia mi perfección, hacia mi felicidad, que viene dado en semilla en mi naturaleza. Y yo tengo que abrazar y amar
y querer conocer mi naturaleza, que se puede hablar de naturaleza humana universal y se puede hablar de mi naturaleza particular, personalísima, única y irrepetible, abrazarla, descubrir cuáles son sus potencias, aceptar también cuáles son sus límites y digamos, tomarla como mi camino de crecimiento. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces en el próximo audio con este interesante ciclo Oda al Hogar. Si tienen comentarios o preguntas, los pueden dejar debajo del audio. Que tengan un muy, pero muy buen día.